Amigos, un gusto como siempre poder saludarles. Esto es Justicia Electoral a la Semana, un programa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en donde se analizan los temas político-electorales más relevantes de nuestro país. En cada emisión, la opinión calificada y reconocida de especialistas en la materia. La justicia electoral al alcance de todas y todos. Soy Guadalupe Juárez y lo invito a que nos siga a través de Plataforma Electoral, el canal de televisión por internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde tú tienes mucho que ver. Amigos, un gusto como siempre poder saludarles. Gracias por estar en la sintonía de Justicia Electoral a la Semana, un programa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Cómo nos ven los extranjeros? ¿Cómo nos ven las otras naciones si hablamos de procesos electorales? Hoy estaremos platicando del tema, así que bienvenidos, y le quiero dar también la bienvenida. Le agradezco mucho al maestro Alberto Guevara Castro que esté con nosotros. Él es coordinador de Relaciones con Organismos Electorales, COROE, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Oye, pues interesante cómo nos ven desde otras perspectivas, ¿no? Nosotros estamos inmersos en este proceso que ha empezado el 7 de octubre apenas, pero ¿cómo nos han visto históricamente desde afuera? Gracias por la oportunidad de hablar de este tema. Cuando uno habla de elecciones, normalmente se refiere al proceso nacional, porque la democracia es finalmente propiedad de los ciudadanos, y en ese sentido, la óptica internacional o cómo interactúa el propio proceso con otros países o cómo se ve desde otros países, no necesariamente tiene suficiente atención. Y es muy importante. Desde la década de los 90, por ejemplo, desde 1994, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo ha trabajado muy de cerca con las autoridades electorales mexicanas, precisamente en este proceso de observación, fortaleciendo a los observadores nacionales, canalizando recursos de capacitación y creando las capacidades necesarias para profesionalizar la observación electoral con resultados muy satisfactorios. Además de eso, otras democracias han ido acompañando el propio proceso de la democracia mexicana. Es del mayor interés para los vecinos, no solamente geográficos, sino para los vecinos políticos, que una democracia como la mexicana permanezca saludable, que tenga instituciones eficientes, eficaces, y por eso históricamente, por lo menos en las últimas 2 o 3 décadas, hay una actividad muy intensa en el ámbito internacional. ¿Empezamos a ser atractivos a partir de la transición, a partir del 2000? A partir del 2000, digamos, el 2000 es el parteaguas, ¿no? Pero los trabajos de observación desde la segunda mitad del siglo XX se han ido consolidando. De hecho, hace 10 años se consolida o se profesionaliza internacionalmente la observación, pero sí, en efecto, las últimas 2 décadas han sido particularmente interesantes para la comunidad internacional. ¿Qué hemos hecho que ha llamado la atención en otras partes del mundo, que incluso nos han mencionado como modelos cuando se habla de organización de las elecciones? Pues, aunque nos falta mucho por hacer, ¿no? Claro, claro. Repetidamente y en varias reuniones internacionales se escucha decir que la democracia no es un fin, sino que es un camino. Lo que importa es el proceso. Y para los demócratas lo más importante es nunca olvidar eso. Si bien la democracia mexicana tiene instituciones sólidas, garantías para los ciudadanos de que su voto va a ser respetado, libertad de expresión, etcétera, no hay que descuidarnos. Entonces, el ejemplo mexicano para la comunidad internacional, en especial en la última década, ha sido consolidación de la administración de la elección, tener registros de electores creíbles, tener procesos electorales en donde se instalan prácticamente el 100% de las casillas electorales
Y más importante aún, en una generación más reciente del proceso electoral, garantías desde el punto de vista de la justicia, el acceso a la justicia para la defensa de los derechos políticos. Esto es algo en lo que México es sin duda ejemplar y es consultado sistemáticamente. ¿Cuáles son las instituciones que están defendiendo los votos de los ciudadanos? ¿Cómo se abren las puertas a los ciudadanos para ello? Y los temas específicos en los que se ha resuelto cada una de las problemáticas presentadas. Y eso es justo la labor del Tribunal Electoral. Alberto, la desconfianza sigue siendo un tema en nuestro país. Decías hace unos momentos, esto es lo que nos preocupaba hace unos años. ¿Qué es lo que nos preocupa ahora? Las preocupaciones son más complejas. Ahora que sabemos que, por ejemplo, nuestra credencial de elector tiene todos los candados de seguridad que garantizan su integridad, ahora que sabemos que la gente, si quiere ir a votar, va a ir a votar libremente, etcétera, nos interesa la integridad del proceso electoral. No nada más el día de la elección, sino qué pasa antes, cómo informamos a los ciudadanos de manera adecuada, cómo ponemos a su disposición los mecanismos para ejercer sus derechos políticos y cómo se garantiza que efectivamente los vamos a proteger de manera continua durante todas las etapas del proceso. Entonces, ahora las discusiones tienen más que ver con eso. ¿Cómo hacemos que, por ejemplo, una discusión muy moderna, ¿no? en el ámbito electoral y en particular en México, cómo hacemos que coexistan los derechos políticos de habitantes de pueblos y comunidades indígenas y sus sistemas normativos con la legislación ordinaria? Ambos están buscando proteger los derechos de los integrantes de esa comunidad. Ahora las discusiones están en cómo hacemos una protección más amplia de esos derechos, haciendo coexistir dos modelos, ¿no? Oye, en el caso de la desconfianza, ¿crees que hemos ido avanzando? ¿Qué dicen para los observadores electorales que estamos haciendo para disminuir esto, para que la gente no tenga esa sensación de que va a haber chanchullo, de que otra vez gana el que no querían, etcétera? Bueno, tienes razón, no solamente en México, sino en América Latina, persiste un nivel de desconfianza que se explica por muchos factores, incluso históricos o de los propios sistemas políticos de cada país. Ahora, yo creo que el incremento en, por ejemplo, los asuntos que resuelve el propio tribunal, que eso es un hecho que se puede verificar estadísticamente, habla de una mayor confianza en la autoridad para resolver por vías institucionales los conflictos políticos que, si pensamos en el mismo caso hace 50 años, se resolvía violentamente. Así es. ¿No? Entonces, hay una nueva desconfianza, si tú quieres, una desconfianza que más que llamarse como tal, es un cuestionamiento, ¿no? Y que eso es una de las características de un buen ciudadano. Un buen ciudadano tiene que exigir sus derechos. Y tiene que decir que me expliquen bien qué fue lo que pasó, ¿no? Para quedar conforme. Te quiero preguntar, ¿es fácil para los observadores el participar en elecciones en nuestro país? Sí, es decir, existen libertades. Antes no lo era, ¿no? No, y es que antes no lo era porque no existía un marco de referencia. A partir de 1993, las reformas al COFIPE en aquel año permiten la figura de la observación electoral nacional y esta se va fortaleciendo con el paso de los años. Y yo me acuerdo, no sé si tú recuerdas, pero a mí me llama mucho la atención las notas periodísticas que decían, estábamos al pendiente, ¿no? Para sacar la nota, si venían o no venían los observadores electorales. Era, pues, muy interesante en esa época, ¿no? Sí, y además también la observación electoral, como decía hace un momento, se ha profesionalizado, ha crecido, ha madurado, porque, digamos, la observación electoral de hoy en día busca que se cumplan ciertos aspectos técnicos, que los procedimientos sean limpios, está buscando cosas muy específicas y muy técnicas. Hace años el observador electoral era estereotipado como el que buscaba el fraude y es una intencionalidad muy diferente. Hoy en día un observador profesional no está esperando encontrar un fraude.
sino está esperando evaluar los procesos digamos, el proceso electoral en sus microprocesos, ¿no? ¿Quiénes son los observadores electorales? ¿Vienen a través de organismos? ¿A quiénes les interesa el caso México? En fin, platícanos por favor de todo esto. La comunidad internacional tiene dos formas generales de participar. Una es apoyando a los observadores nacionales. Ese es el caso, por ejemplo, del Fondo de Apoyo para la Observación Electoral, que en el 2012, que fue la última edición del fondo, apoyó a 43 proyectos de 42 organizaciones mexicanas. Y estas organizaciones presentaron una propuesta en donde sugirieron evaluar una serie de aspectos, pasó por un comité técnico, el comité los aprueba y se les otorga un apoyo financiero para el desarrollo de sus actividades. Esa es una forma de actividad internacional en el proceso electoral. La otra forma es directamente enviando una delegación. Por ejemplo, recordarán que en el 2006 la Unión Europea envió una delegación para observar la elección presidencial de ese año. Vienen un grupo de expertos, normalmente es una observación de largo plazo, no vienen nada más el día de la elección y escriben un reporte y, bueno, emiten una opinión sobre el proceso electoral, ¿no? La OEA, la Organización de Estados Americanos, también observa sistemáticamente y de manera directa, ¿no? O sea, ¿alguien independiente puede venir y acreditarse como observador electoral? ¿De otro país? ¿De otro país? Hay un proceso, no es tan sencillo como integrarse ¿algún organismo? Sí, no es tan fácil como decir, bueno, ya estoy en México, voy a observar con permiso, ¿no? Sí. Hay que cumplir con ciertos requerimientos, hay que acreditarse ante las autoridades mexicanas, porque también es bien importante mantener el equilibrio entre vamos a abrir todos los procesos, vamos a ser transparentes y vamos a proteger nuestras instituciones también, la integridad de las instituciones y la soberanía nacional, ¿no? Ahora, ¿cómo ves tú el escenario? ¿Cómo ves tú el nuevo panorama? De 2000 para acá, ¿el trabajo del observador sigue siendo el mismo o ya es totalmente distinto? ¿Ha cambiado? Porque el país ha cambiado, los escenarios han cambiado. Totalmente cierto. Y con el país ha cambiado también la observación. Y ha cambiado en el mundo. Pero en el caso mexicano, un muy buen ejemplo por citar el proceso electoral federal anterior, no había un solo canal para la observación, sino que las organizaciones de la sociedad civil podían acceder al Fondo para la Observación Electoral de diversas maneras. Por ejemplo, con una investigación académica que involucraba más trabajo de gabinete y una investigación bien documentada, ¿no? Había otro carril, por llamarle de alguna manera, en donde las organizaciones de la sociedad civil decían, yo quiero observar específicamente aquellas cuestiones que tengan que ver con justicia electoral. Entonces las iban siguiendo desde el principio, integraban su reporte, hacían entrevistas, ¿no? Y en ese sentido, bueno, es muy diferente al observador electoral de 1994, ¿no? Que lo importante era estar el día de la elección echándole un ojo a las casillas, ¿no? Y acá es más compleja, más larga y en distintos Sí, porque aspectos. teníamos robo de urnas embarazadas y algunas otras monerías, Sí. ¿no? Que todo esto ha ido de alguna u otra forma desapareciendo. Sí, la verdad es que el trabajo de los observadores... Y castigándose también, ¿no? Claro, claro. Complementa parte de ese proceso tan importante de la instalación de las instituciones electorales en este caso. ¿Por qué? Porque si un ciudadano sabe que existen esos canales y observa que hay una conducta inapropiada, sabe cómo canalizarla y lo hace. Al principio hay que abrir brecha, pero al día de hoy las instituciones mexicanas, las autoridades electorales están sólidas y los observadores lo saben. Entonces las van a usar. Van a observar el proceso y si notan una anomalía, van a acudir a las instancias correspondientes. ¿Qué tan importante es un proceso intermedio? Porque incluso nosotros lo notamos como periodistas o como observadores también, si quieres, sin el gafete de observadores, simplemente como ciudadanos, vemos que en las intermedias hay menor participación que cuando hay una elección para gobernador o para presidente, ¿no? Aquí, ¿cómo ves tú las cosas? ¿Sí generan interés de los organismos internacionales?
Sí. O se la saltan. No, genera interés porque además, como decía hace un momento, la democracia es un proyecto, un proceso, y hay que observarla permanentemente. Un proceso intermedio, generalmente, si uno revisa las estadísticas en cualquier país, tiene menos votantes acuden a las urnas. En general ese es el principio. Sin embargo, esta elección en particular es importante también para la observación electoral, porque concurren distintos tipos de elecciones, se puede observar distintas dinámicas, porque no es lo mismo observar una elección presidencial y todo lo que genera eso, a una renovación del Congreso, ahora que el Congreso es un actor relevante para la generación incluso de políticas públicas, etcétera, llama mucho la atención. Y por otra parte también, todas las elecciones municipales a nivel local es la primera realidad del ciudadano. Entonces, como revisten esta importancia, los observadores electorales profesionales lo saben y vamos a tener atención de observadores internacionales, ¿no? ¿Cómo nos ve también, no nada más los observadores electorales, el papel de la prensa internacional, el seguimiento de medios? ¿Sí hay atención? Sí. ¿Por coyuntura o porque sí les interesa saber qué pasa? Siempre la coyuntura ayuda, ¿no? Sin embargo, siempre las elecciones mexicanas, en particular en la región, por distintas razones, nuevamente cuestiones históricas, el papel de México en el continente, la proximidad con Estados Unidos, la importancia de que sea una democracia estable, llama la atención a nivel mediático. El siguiente proceso electoral seguramente también contará con presencia de periodistas extranjeros, cobertura de los principales diarios siempre hemos tenido, y bueno, pues para eso tanto las autoridades electorales como los ciudadanos en la fiesta cívica debemos estar preparados para el escrutinio del extranjero, ¿no? Jurisdiccionalmente, ¿qué pasa? Decías que esto es sumamente importante, ¿no? Sí. La parte jurisdiccional, la parte de acceso a la justicia, la parte de la defensa de los derechos políticos ante un órgano que puede tener distintas naturalezas en distintos países, llama mucho la atención en el caso de México. En el caso de México, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dialoga, por ejemplo, con cortes constitucionales, porque el tribunal es una corte constitucional. Y entonces, al emitir decisiones de última instancia, pues, digamos, tiene un diálogo tú a tú con estas cortes. Pero también tiene un diálogo con, por ejemplo, tribunales de lo contencioso electoral, por lo especializado de sus decisiones. Esta doble naturaleza del Tribunal Electoral de México ha llamado la atención de muchos países y esto se ha reflejado incluso en solicitudes específicas que hemos tenido de asistencia técnica para conocer el modelo mexicano y entender muy bien cuáles son las subetapas de ese proceso de jurisdiccional, ¿no? Se ha hecho muy profesional el Tribunal Electoral, de eso se trata, por eso también llama la atención, por eso pertenece a tantos organismos internacionales. Se ha hecho muy profesional, sí. Cada vez uno revisa las sentencias y son no solamente, digamos, contribuciones técnicas y teóricas, ¿no?, al debate, sino que también se refieren a temas muy puntuales de la defensa de los derechos políticos, no nada más en sus aspectos más generales, sino como decía hace un momento, por ejemplo, el caso de comunidades indígenas, es una realidad muy puntual que el tribunal ataca directamente, ¿no? ¿Cuándo empieza el trabajo de los observadores electorales? Sabemos que antes, durante y después hay atención, pero los observadores electorales también están durante todo este tiempo, desde el arranque del proceso electoral o solamente en la jornada electoral. Hay distintos tipos de observación. Quienes están únicamente en la jornada electoral hacen labores de observación muy acotadas y normalmente forman parte de un programa de acompañamiento internacional, que es distinto a la observación. Y también hay observación de largo plazo, es la que ahora prefieren las organizaciones internacionales especializadas. Por ejemplo, en el caso de la OSCE en Europa,
mandan una misión con anticipación para observar también precampañas, campañas, registro de candidatos, y el día de la elección, una semana antes aproximadamente, también se despliegan. Este es el tipo de observación que vemos más comúnmente en nuestros días, ¿no? ¿México es un país más abierto? Sin duda. No hay duda de ello. Por lo menos si hacemos una evaluación de las últimas décadas, las últimas 5 décadas, por ejemplo, es muy claro. Si lo acotamos a las últimas 3, a la experiencia a partir, digamos, de la creación de las autoridades electorales actuales, hemos ido avanzando. Se han creado instancias especializadas, por ejemplo, el IFAI nació en esa época. Es un país más abierto, ¿no? El papel de la sociedad. Importantísimo. Importantísimo para conocer sus derechos, es decir, el ciudadano moderno tiene que entenderse ciudadano, tiene que saber cuáles son las responsabilidades, tanto suyas como de las autoridades, y saber cómo defender sus propios derechos, cuestionando por qué esto, por qué lo otro, por qué estas autoridades, cuál fue el procedimiento, se protegieron mis derechos en ese procedimiento. Es bien importante el papel de la sociedad civil. Oye, de los observadores me llama mucho la atención, ¿estas son personas especializadas o son ciudadanos comunes y corrientes que quieren ver un proceso electoral, que quieren vivir un proceso electoral? Me contaba uno de los magistrados que, por ejemplo, él tuvo la oportunidad de acudir a ver un proceso electoral en alguna parte del mundo que no recuerdo en este momento, pero bueno, hablar de un magistrado, pues es una persona muy especializada en la materia, pero ¿cualquier persona puede hacer este trabajo de observador? Sí. En la observación en México, el requisito mínimo para los observadores es que tomen una capacitación para acreditarse como tales. Pero esto no significa que una persona, digamos, que no tiene el máximo grado de escolaridad, no pueda ser observador. Por supuesto que puede serlo. Porque además, una de las virtudes del sistema mexicano es que los procesos, es cierto que son complejos, pero es sencillo entenderlos. Es decir, hay un paso A, paso B, paso C, y son claramente identificables. Los subprocesos y, digamos, las entrañas del marco jurídico que sostiene esto son complejos, pero un ciudadano puede observar muy claramente cuáles son las distintas etapas e identificar cuáles son los derechos que tienen cada una de ellas, ¿no? Sí, o sea, México no es un país difícil para la observación. No, e incluso las dificultades que se han identificado también por la comunidad internacional. Recientemente se solicitó una opinión a la Comisión de Venecia sobre la legislación electoral mexicana. Y esto fue antes de la reforma, de la última reforma. Si nosotros leemos el reporte de la Comisión de Venecia con los términos actuales de la legislación, vemos que muchas de esas preocupaciones se atendieron. Se han identificado con mayor claridad en distintas leyes temas que estaban en la legislación anterior en una sola. Por ejemplo, partidos políticos. Partidos políticos ahora están en una ley específica. Y esa era una de las recomendaciones de la Comisión de Venecia. Entonces, la parte que todavía es compleja se sigue trabajando y se sigue simplificando, ¿no? Ahora, de la Comisión de Venecia, este tribunal pues es parte importante, ¿no? Sí. Hace contribuciones sistemáticas, incluso la observación electoral a la que referías hace un momento, es en el contexto de la cooperación con el Consejo de Europa, con la Comisión de Venecia. Oye, me hablabas hace un momento, nos hablabas a nuestros amigos del auditorio sobre el Fondo de Apoyo de la Observación Electoral. ¿Este fondo cómo se crea, cómo nace y bueno, cómo opera? El fondo opera en México desde hace 20 años, desde 1994. Desde entonces, en las últimas 7 elecciones federales, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo ha fungido como administrador de ese fondo. Se integra con recursos hasta por lo menos la elección del 2012 del Instituto Federal Electoral y de la Secretaría de Gobernación. Este fondo se entrega a las Naciones Unidas, no se tiene ninguna injerencia ni por parte del gobierno federal ni por parte de las autoridades electorales en cómo se va a manejar ese fondo. Simplemente se entrega a las Naciones Unidas, se crean unos lineamientos para su operación y se deja en sus manos. ¿A qué se destinan estos recursos? Precisamente a fortalecer las capacidades instaladas
de las organizaciones civiles que quieren observar el proceso. Para que sea totalmente independiente, ¿no? Totalmente independiente. Sí, porque exacto. si alguien paga una lanita y vienes de observador, pues tú dices lo que a lo mejor le conviene a tal o cual organismo. Claro, y además para que quede muy claro, esos recursos se destinan exclusivamente a la observación electoral bajo criterios avalados por la Organización de las Naciones Unidas. México, nadie, ninguna autoridad le dicta a las Naciones Unidas qué hacer. En ese sentido es totalmente autónomo, pero eso sí, hay un compromiso de las autoridades electorales por integrar este fondo, ¿no? ¿Qué hacemos con esa información? ¿Qué hacemos con la información que dan los observadores electorales? ¿Realmente es importante, aporta, se toma en cuenta, cambia el escenario? La pregunta es fundamental y es una pregunta que se repite en todo el mundo. ¿Cuál es el propósito de la observación? ¿Se le da seguimiento o no? En el caso de México, por lo menos en los años recientes, que es cuando se ha fortalecido esta actividad, se han generado reportes con todas las investigaciones que hicieron las organizaciones de la sociedad civil. Y los reclamos atendibles se incorporan al aprendizaje institucional. Si tú observas, por ejemplo, el desarrollo de la elección de 2006 en la parte jurisdiccional versus al mismo escenario en 2012, notas diferencias fundamentales que son producto de la observación. Alguien dijo, esto se puede hacer mejor, y se hizo mejor a la siguiente elección. Entonces, es complicado verlo cuando uno está en el proceso. En el largo plazo es muy claro. O sea, sí tiene repercusiones y han sido positivas porque han cambiado las cosas. Sí, y además, mientras más profesional sea la observación electoral, esos resultados son más visibles. ¿Cuáles dirías, Alberto, que son los retos para esta próxima jornada electoral, para este próximo proceso del 7 de junio? Bueno, sin duda alguna, contar con una nueva ley, con un nuevo grupo de leyes, nuevas disposiciones en la materia es un reto. Es un reto que estamos atendiendo, capacitando tanto a nuestros funcionarios como a las organizaciones de la sociedad civil que se nos han acercado. Es un reto también en términos de explicar muy rápidamente información nueva a una audiencia muy diversa. Pero insisto, con el apoyo de la comunidad internacional, con quienes trabajamos todos los días, te comentaba hace un momento, literalmente vengo de una reunión con ellos. Entonces, en efecto, hay una comunicación muy fluida. Eso es atendible, la parte de la comunicación. La otra parte es necesitamos que la sociedad civil continúe comprometida con su democracia. Las autoridades electorales tienen un mandato, pero ese mandato viene de la ciudadanía. Si la ciudadanía sigue impulsando el desarrollo democrático del país, exigiendo resultados, conociendo sus derechos, ejerciéndolos, creo que vamos por buen camino. Esos van a ser los retos más importantes. Alguien decía que si el ciudadano en la democracia se duerme, después eso se puede convertir en pesadilla. ¿Sí? El ciudadano, en efecto, en las democracias eso pasa. El ciudadano se duerme y empezamos la pesadilla. Entonces hay que estar activos, participantes. Decías hace un momento, esa es la base, ¿no? La participación de los ciudadanos es fundamental. Sin duda alguna, y además, más allá del día de la elección, la participación política es un concepto muy amplio. Y hay que entenderlo así como ciudadanos, desde la comunidad más inmediata hasta el país completo. Muy bien, pues ha sido un gusto poder platicar contigo, Alberto. Muchísimas gracias como siempre. Gracias. Muchas gracias y muchas gracias también a usted por habernos acompañado en Justicia Electoral a la semana. Gracias a todo el equipo de producción del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la invitación como siempre para que nos vea aquí a través de este canal, pero también a través de nuestra plataforma electoral donde tú tienes mucho que ver. Así que todos tengan muy buena semana, que la pasen muy bien.